Hola amigos, hoy vamos a probar el nuevo Mazda CX-30. Es un SUV intermedio dentro de la gama Mazda, se sitúa entre el CX-3 y el CX-5, tiene 4,39 metros de largo y está basado en la plataforma del Mazda 3, que como sabéis es el modelo compacto de la marca japonesa. La gama del CX-30 está formada por tres motores: el Skyactiv G, que es un gasolina de 122 caballos, el Skyactiv D, que es un diésel de 115, y el Skyactiv X, que es este, que es también de gasolina y que tiene 180 caballos. En esta ocasión, como os digo, vamos a probar el más gordo, por revolucionario, por novedoso, que es el Skyactiv X de 180 caballos. Aparte de eso, la gama está formada por tres acabados. Aparte de los motores, obviamente, cada uno de los motores lo puedes adquirir con tres niveles de acabado. Bien sea Origin, que es el básico, bien sea el Evolution, que es el intermedio, o el Zenith, que es el más equipado. A partir de ahí, pues tenemos los tres motores, cambios manuales y automáticos siempre de 6 relaciones y tracción delantera o total también en función del motor. Por lo demás, vamos a ver si nos subimos un poquito en el coche, vamos a ver qué tal va y vamos a desmigaros todos sus secretos. Vamos a empezar, como siempre, por el exterior, por contaros un poquitín cómo es este Mazda CX-30. Es un coche que, como os decía, tenía 4,39 metros de largo, eso son 7 centímetros menos que lo que mide un Mazda 3, y también tiene 7 centímetros menos de batalla, de longitud o distancia entre el eje delantero y el trasero. Esa es básicamente la principal diferencia a nivel de chasis, porque el resto del vehículo pues tiene la misma plataforma. Si nos fijamos en el diseño, tiene muchos rasgos de los últimos modelos de Mazda, incluso con el propio Mazda 3 se parece muchísimo. En este caso lo que vemos y que más destaca, por supuesto, aparte de la gran parrilla que tienen todos los Mazda últimamente y estos faros también muy afilados, es toda esta parte de aquí cromada que preside el frontal. Si nos fijamos también, aunque esto es un coche SUV, no es un SUV especialmente destinado a campo, y por eso pues podéis ver que tampoco hay una altura libre súper exagerada, tampoco es demasiado grande, no es quizá el punto fuerte del coche, porque en Mazda han pensado más en hacer un SUV para carretera que no para campo. Otra cosa de las que tenemos en esta unidad, por ejemplo, que tenemos unas llantas de 18 pulgadas que son de serie, vemos que los neumáticos pues son unos Bridgestone Turanza, que es un neumático eminentemente de asfalto, no de corte deportivo, y sí de un corte más cómodo, más para viajar, como ya luego os iremos contando, que es un poco el planteamiento general del coche. Si nos vamos a fijar en la parte lateral, lo más llamativo, aparte de obviamente la altura, este coche tiene 11 centímetros más de altura que un Mazda 3, aparte de la altura, pues como os digo, lo más destacable pues son las protecciones que encontramos tanto en la parte inferior de la propia carrocería como en los pasos de rueda, y que son pues las habituales de cualquier SUV de este tipo. Van obviamente en negro, haciendo contraste con el resto de la pintura de la carrocería, y bueno, pues dan el típico aspecto que tienen pues todos los SUVs de este estilo. Según nos venimos hacia la parte trasera, lo más llamativo pues es principalmente los faros, que con esta forma tan alargada, tan afilada, acabando en punta aquí en el medio, le dan una presencia bastante deportiva, y que además pues acaba de quedar coronado, digamos, o rematado, mejor dicho, pues con una doble salida de escape, que como veis están aquí y que son de verdad, junto con este alerón trasero, que en este caso va en negro piano, que encontramos en la parte superior de la carrocería, del portón trasero, mejor dicho. Skyactiv X, aquí tenemos la única referencia al motor que nos va a permitir diferenciar si esto es un Skyactiv G, un Skyactiv D o un Skyactiv X. En este caso, como sabéis y como os hemos dicho varias veces, es el nuevo Skyactiv X. Por lo demás, contaros pues lo que os comentaba un poquitín antes, aunque siendo un SUV, es verdad que no tiene una altura libre al suelo muy grande, nos pasaba adelante, nos pasa detrás. Tampoco tenemos mucho recorrido de suspensión. De hecho, si os fijáis en el sitio en el que estamos, hay unas pequeñas regueras, algunas un poquito más pronunciadas, y con mucha facilidad hemos notado que las ruedas se nos levantaban y que incluso hasta podíamos rozar un poquito en algunas zonas. O sea que no es un coche especialmente indicado para campo, como os decía. Luego en marcha sí que veréis que en carretera va francamente bien. Es un poco su objetivo, no es un coche tanto para campo, tenedlo en cuenta pues si estáis pensando en eso, como para circular por pistas en muy buen estado o en zonas un poquito más pues asfaltadas o con nieve o cosas así. Otro detalle también que os quería comentar, ya por acabar de la plataforma, es que este coche lleva una suspensión trasera de eje torsional con unos brazos tirados, que es un sistema bastante tradicional, entre comillas, no es nada espectacular ni nada por el estilo. Tampoco lleva amortiguadores adaptativos como hacen otros modelos de la competencia, pero aún así va francamente bien. Cuando nos pongamos en marcha os iré contando las sensaciones que transmite este coche conduciendo, y es un coche que va muy bien, aun utilizando unos esquemas sencillos, funciona francamente bien.
Vamos a mostraros ahora el vano motor del Mazda CX-30. Para abrir, pues bueno, lo de siempre. Tenemos aquí un tirador del que tiramos y ya nos salta directamente el capó. Nos venimos para adelante. Y aquí en el medio tenemos una pestañita en la parte inferior de plástico que, bueno, está fácil de localizar. No es de estas que tienes que andar buscando por todos lados. Está justo en el medio, tocas aquí y se abre. El capó no es precisamente de los más ligeros, pero bueno, es más o menos normal. Y la varilla, uy, que me la como, se enchufa, ay, se conecta aquí arriba. No llevamos amortiguadores como en otros coches, pero bueno, lo más habitual en este segmento suele ser que tengamos una varilla. Os quiero hacer un comentario que no os he comentado, o que no os he dicho cuando hablábamos del exterior, y son los faros. En esta versión en concreto tenemos unos faros full LED con conexión automática de luz larga, y os quiero decir que funcionan francamente bien. Si la unidad que los compráis no los tengan o lo que sea, optar por ellos, porque la verdad es que iluminan muy bien tanto en corta como en larga. El sistema de conexión automática de luz larga es un poquito ya más así. A veces corta demasiado pronto por reflejos contra señales, a veces es demasiado poco sensible cuando vienen coches de frente y provocamos ciertos deslumbramientos, pero bueno, quitando ese pequeño detalle, los faros como tal iluminan francamente bien, de una forma muy regular, muy potente y también bastante profunda, que no siempre ocurre del todo en faros de tipo full LED. Vamos a ver el vano motor. No me enrollo más con esta pequeña parte, pero creo que sí que era importante comentároslo. Lo llamativo de Skyactiv X es que por su tecnología, por cierto, voy a aprovechar para comentaros una cosa. Nuestro compañero Álvaro Sauras hace un tiempecito realizó un completo vídeo donde explicaba perfectamente cómo es la tecnología Skyactiv X. Os va a salir aquí el enlace, ¿vale? Así que pinchad ahí y vedlo para que él os explique muy bien cómo funciona y vais a entender muchas cosas. Es francamente interesante. Dicho esto, en aquel vídeo, por ejemplo, Álvaro comentaba que una de las cosas importantes del Skyactiv X para evitar todo el tema de ruidos, para asegurar un buen calentamiento de la mecánica y demás, es que va muy encapsulado y eso, en cierta forma, pues casi como que se ve a simple vista. Bueno, lo cierto es que esta tapa es una tapa de plástico que se levanta con bastante facilidad. Es simplemente girando estas dos pestañitas que tiene aquí, una de cada lado, las giráis, ya veis que gira pues esto 45 grados, tampoco tiene mucho más, y debajo pues ya tenemos el vano motor como tal. Mucho cablecito, mucho tubería y demás. Las cosas importantes que tenemos que ver, pues bueno, aquí debajo tenemos el tapón de llenado y la varilla para mirar el nivel del aceite. Son las dos únicas cosas que, digamos, podríamos tener que utilizar en un momento dado para hacer el mantenimiento del coche. No deberíamos tener mucho más. A partir de ya os digo pues que se ven temas pues del sistema de inyección, del compresor, su correspondiente correa y demás, pero vamos, no tiene tampoco mucho más lío, mucho más jaleo. Os decía que ahí el aceite se rellena y se ve con la varilla. Cerrar es tan fácil como bajar y volver a girar esto otros 90 grados. Y aquí lo que tenemos es el nivel de líquido de frenos. Como veis, también está bastante accesible para poder verlo. La batería, al ser como de tipo stop start, lo ideal, ya sabéis, si os quedáis un día sin batería, positivo aquí y negativo, pues por ejemplo cualquiera de estos tornillos nunca en este, sino sí en aquellos, para hacer un buen arranque. Si nos vamos para esta parte de aquí, lo que tenemos es el depósito de limpia, que se llena aquí, y en este punto de aquí tenemos el depósito de refrigerante, que quizás es un poquito más complejo a simple vista de comprobar el nivel, pero vamos, que tampoco tiene nada. Os simplemente tenéis que iros desde este lado y a partir de aquí sí que tenéis una muy buena visión de dónde está, si full o low, que es en pues, máximos o mínimos, y que se ve con bastante claridad. Por lo demás, pues bueno, como veis, también tenemos bastante material aislante, y todo esto es el culpable de que, como vamos a ver en marcha, sea un coche muy bien insonorizado y que apenas notemos ni vibraciones, ni ruidos, ni nada de esto cuando vamos en marcha. Vamos a mostraros ahora el maletero del Mazda CX-30. Para abrirlo, en este caso tenemos apertura eléctrica, pero vamos, tenemos aquí un pequeño botoncito, típico botoncito de tacto gomoso, que le damos y se abre. Como veis, nos encontramos con un maletero de formas muy regulares. Tiene una capacidad relativamente pequeña porque son 438 litros y eso es bastante menos de lo que ofrece la media del segmento. Para que os hagáis una idea, un Seat Ateca o un Peugeot 3008, incluso con una longitud como este coche, tienen cerca de 500 litros o incluso más, 520 por ejemplo en el caso del Peugeot. Y aquí pues bueno, lo que sí que nos encontramos es lo que os digo, unas formas muy regulares y bueno, algunos detallitos
a destacar, tampoco tiene gran cosa, tiene un punto de luz LED solamente en este lado, lo bueno es que es bastante potente, aunque sea solo uno, es bastante potente. De esta parte de aquí tiene un par de correitas para enganchar, por ejemplo, los triángulos. En este caso no es necesario porque vienen en este cómodo paquete, que además viene con unos velcros para dejarlo aquí pegado, junto con el chaleco y demás cosas. Y luego pues tiene aquí un par de ganchitos para, en un momento dado, conectar alguna red o alguna cosa de estas. La bandeja, como veis, es fija, no es de las típicas flexibles que llevan otros subs. Y en la parte de abajo, como veis, hay un hueco para llevar en un momento dado unas ruedas de repuesto de emergencia. Lo que pasa es que en este caso tenemos el equipo de audio Bose, que es el más gordo, el tope de gama, y pues lleva aquí pues su parte del equipo, lo lleva aquí metido, junto con un kit para pinchazos que va ahí delante y que en caso de que pinchemos pues será el que nos tenga que sacar del atolladero. Por lo demás, otra cosita que sí que os quería comentar es lo del cierre, que bueno, aquí como veis tenemos el típico tirador por si es manual, este que es eléctrico pues tiene dos botoncitos. El de la derecha simplemente vale para darle y cerrar, el de la izquierda vale también para cerrar, pero para que también se bloquee el cierre centralizado en caso de que tengamos las llaves fuera. Vamos a ver ahora las plazas delanteras del Mazda CX-30, que aquí es donde ya de verdad sí que empezamos a entender un poquito más de qué va este coche. Como os decía cuando hablábamos del maletero, de las plazas traseras, no es un coche especialmente familiar en ese aspecto, pero cuando nos ponemos a sus mandos sí que nos encontramos muy a gusto. La postura de conducción, empezando por ahí, es muy similar, aunque va sentado un poquito más alto a la del Mazda 3, es muy similar precisamente a la del Mazda 3. Vas con las piernas bastante estiradas y esto es llamativo porque vas muy en plan turismo y no tanto en plan sub. Está pensado para que vayas conduciendo de una forma relajada, a gusto, con todo muy a mano. Si os fijáis, como es un coche japonés, tiene una cosa bastante buena. Yo que soy pequeñito, tamaño japonés, pues lo noto bastante los coches japoneses, y es que los reglajes están pensados para gente pequeñita y de brazos cortos como puedo ser yo. Entonces tiene bastante recorrido, tanto de altura como profundidad de volante, y el asiento pues también permite ir muy a gusto. Yo personalmente voy sentado muy cómodo y enseguida en los coches de Mazda y en los coches japoneses en líneas generales. Ya os digo, también un tema por mi fisonomía, que a lo mejor en vuestro caso si sois muy altos, muy corpulentos, quizá no sea tanto, pero yo creo que con los reglajes que tiene tanto el coche como el asiento no deberíais tener mayor problema. Hablando también del asiento, aparte de que tiene un mullido blandito y que es bastante cómodo, tiene ese punto de firmeza lo justo como para que no resulte demasiado blandón y vayas ahí pegando botecitos dentro del propio asiento, y luego al mismo tiempo sujeta bastante bien, tanto en la parte esta de aquí, la zona que nos sujeta los muslos, como en la parte de la espalda, incluso si me apuráis en la zona de los hombros. Vas bastante bien sujeto en líneas generales. A partir de ahí, el volante forrado en un cuero suavecito, muy agradable, tiene un tamaño más o menos pequeñito, es completamente redondo, algo que a mí también me suele gustar bastante, y tiene pues un diseño bastante deportivo, típico de Mazda, similar al que llevan otros modelos. El cambio, una delicia, es de lo mejor que puede tener un Mazda, os lo digo en serio, es una gozada. Solamente por manejar este cambio merece la pena casi comprárselo manual y no automático. Tiene unos recorridos que puedes decir, bueno, son más o menos similares a los que tiene cualquier otro coche, es verdad, pero el tacto es una pasada, o sea, es durito, no excesivamente duro en plan de incómodo, porque siempre entra las marchas bien, pero es, ¿cómo os diría yo? Si os digo delicioso va a sonar pedante, pero es que es delicioso, no os lo puedo decir de otra manera, va francamente bien, y os lo digo en serio, es uno de los motivos por los que yo me compraría este coche en manual y no en automático. El embrague, la dureza habitual, o sea, tampoco os penséis que, bueno, si tiene un tacto un poquito deportivo va a tener un embrague duro, que va, en absoluto. Seguimos a partir de aquí, como os decía, eso está todo muy a mano, y también tenemos muy a mano los principales mandos. Por ejemplo, para llegar, fijaros, al más alejado del climatizador no tienes que hacer esfuerzos, ni mucho menos. Tampoco tienes que irte a por la pantalla, porque la pantalla no es táctil, sino que se maneja a través de este mando redondo que tenemos aquí en la derecha. Que tengamos aquí botones, para mí es lo mejor que puede haber, porque lo cierto es que las pantallas táctiles, es verdad que quedan muy bonitas, que son muy pintonas, pero también es verdad que cuando vas conduciendo, pues los pequeños bachecitos, todo esto te hace perder la precisión que tiene un mando. Tú vas conduciendo, quieres bajar medio grado, simplemente tienes que ir aquí, ya estoy tocando la pelotilla, no hace falta ni que mires, giras, subes y bajas, ya está. Pantalla del medio, pues igual, con este pequeño mando de aquí nos vamos moviendo, es una especie de joystick, como veis se mueve para adelante, para atrás, para arriba, bueno, para arriba, para adelante, para detrás, para derecha, izquierda, lo podemos pulsar y al mismo tiempo pues se va girando. Luego tiene estos 4 botones para pasar directamente sin navegar tanto por los menús de unas pantallas a otras. Tenemos un botón principal para la radio, para volumen y ponerlo y demás, y luego de esta parte de aquí pues tenemos tanto el freno de mano como el auto hold, que ya sabéis que es ese sistemita especialmente útil, es precisamente los coches con cambio manual, en el que te sujeta el coche. Si vas a arrancar por ejemplo en una cuesta, vas en primera, pues sueltas el
el freno para acelerar, y entre que sueltas el embrague, el coche no se va para atrás, sino que este sistemita te lo sujeta durante 3-5 segundos, dependiendo del coche, hasta que te pones en marcha. Suele ser bastante cómodo. La consola central, como veis, está terminada en este negro brillante, queda muy elegante, pero tiene la típica pega que tienen todos los coches que tienen este negro brillante. Se nota el polvo enseguida, o sea, da igual que acabes de pasar una gamuza, se vuelve a notar el polvo, y si además pones el dedazo, pues se te va a quedar aquí tu huella dactilar hasta que la vuelvas a limpiar, y es un poquito rollete. Pero bueno, aparte de eso, lo cierto es que el coche está muy bien acabado. Este acabado, que es un acabado Zenith, y es el más alto de gama, pues viene también con todo esto determinado como en un símil cuero. Todo esto es un plástico blandito que también simula el cuero, los ajustes en general son bastante buenos. Toda esta parte de aquí, por ejemplo, también veis que simula el cuero. Esta parte de aquí es un plástico efectivamente más duro, pero tiene buen tacto, está todo bien ajustado, está todo bien rematado, y entonces a nivel de calidad es un coche que también nos gusta bastante. Nos vamos para acá. En esta zona de aquí tenemos una toma USB, como veis, que viene bien. En un momento dado, si vamos a dejar aquí el móvil y todo esto, aquí tenemos un pequeño posavasos que puede hacer las veces de pequeña guantera para dejar, por ejemplo, las llaves o cualquier otra cosa. Por cierto, las llaves, la del propio coche, porque incluso este coche se arranca pulsando este botón. Si nos venimos hacia aquí, hacia la parte del medio, encontramos este pequeño reposabrazos que con un pequeño mandito o botón, no sé, palanquita que tiene aquí abajo, lo podemos desplazar hacia adelante, hacia detrás. Y detrás os decía que no había ninguna toma USB. Aquí sí que tenemos una toma USB. También tenemos una pequeña ranurita con una tapa, donde debajo se encuentra esa tarjeta SD. Y después tenemos aquí a la derecha una toma también de 12 voltios, junto con un cargador inalámbrico que va aquí en la parte inferior. Bueno, está muy bien para los dos de delante. Como veis, pues los de detrás o se lo roban los de delante o no van a tener posibilidad de utilizarlos. No hubiera costado mucho, yo creo, sacar las tomas hacia la parte trasera. Más cositas que os tengo que comentar. La instrumentación. La instrumentación es, básicamente, parece una instrumentación analógica, pero lo cierto es que la del velocímetro simula que tiene sus agujas y demás, pero en realidad es una pantalla. Y bueno, digamos que no es configurable solamente la parte del centro, que podemos pasar pues desde ver el ordenador de a bordo a ver las ayudas de conducción que tenemos, o a no ver absolutamente nada, simplemente pues el velocímetro. Una instrumentación sencillita, clara, que se consulta con facilidad, que está en su sitio, o sea que no le podemos poner más pegas. Cumple sin ninguna historia. En cuanto a distribución de botones, os comentaba antes que teníamos todo aquí del climatizador, todo aquí del equipo de audio, pantalla y demás. En este lado de la izquierda, pues nos vamos a encontrar, en este caso que tenemos unos asientos eléctricos, pues los botones para memorizar las posturas, también el botón que abre el maletero, el portón del maletero, que en este coche también es eléctrico, y luego aquí arriba, pues bueno, varios botones que son el que desconectan el Stop Start. Que os digo una cosa, en este coche, en el Sky Active X, funciona especialmente bien, es especialmente suave, no molesta absolutamente nada, así que es un coche de esos de los que no creo que lo quitéis nunca. El que desconecta también el control de tracción. Tenemos también el que conecta y desconecta tanto la pantalla de la cámara 360 para aparcar como los sensores de aparcamiento. Y tenemos un último botón a la izquierda que lo que hace es que permite desconectar de golpe, digamos, los sistemas de ayuda a la conducción, que pueden ser un poquito más, que se pueden entrometer un poco más en la conducción, ¿no? En el momento de hay gente que no nos gusta, yo me incluyo, pues llevar, por ejemplo, el control de cambio de carril, ¿no? Que cuando te acercas a las rayas pues te toquetea el volante o tal. Yo no soy especialmente amigo de esos, pues bueno, con pulsar aquí simplemente lo desconectas y todo en paz. Última cosa que ya os voy a comentar, ya os dejo tranquilitos de este interior, que como os digo, desde aquí, desde el punto de conducción, está muy bien resuelto, es la guantera. Como veis, tiene una capacidad bastante razonable, está bastante bien, pero tiene también la pega que tienen casi todos los coches japoneses. En Japón las guanteras no son, digamos que no están especialmente cuidadas, las entienden como un cajón en el que dejar cosas, y como tal pues no hay ni tapizado, ni una iluminación especialmente cuidada, ni nada por el estilo, simplemente pues eso, un hueco donde dejar las cosas. En otros coches europeos, por ejemplo, pues nos encontramos siempre aquí con pequeños tapizados, mejores iluminaciones, incluso más espacio pues para dejar más cosas. Bueno amigos, vamos a ver ahora las plazas traseras del CX-30. Como habéis visto en el maletero, el tema del espacio interior no es el punto fuerte del CX-30. De hecho, como sub amplio ya tenemos el CX-5, que es un poquito más grande que este, que tenemos más maletero y también más espacio detrás. Aquí tenemos unas plazas traseras que por espacio, bueno, digamos que la altura no es mala y el espacio para las piernas también es más o menos correcto. De anchura quizá se queda un poquito más corto comparado, o un poquito más estrecho comparado con sus principales rivales. No, ya os digo, es un coche que para 4 adultos está bien, 2 adultos detrás pueden ir bastante cómodos, pero si buscamos un coche de corte familiar,
pues y muy espacioso, quizás esta no sea la mejor alternativa. Yo os digo, un CX5 dentro de Mazda, por ejemplo, es mejor, tiene más capacidad de maletero como en las plazas traseras, y hay rivales directos, pues que antes os citaba el 3008 o el ZTK, que son dos rivales que efectivamente, o un Tucson o un Sportage, ofrecen más espacio que este coche. El rollo un poco filosófico del CX30 es otro, ¿vale? No es tanto ofrecer un coche súper familiar y súper espacioso, como ofrecer un coche pues de otro tipo, que comentaremos cuando vayamos en marcha. Por lo demás, el acceso a las plazas traseras, como veis, es bastante bueno, tenemos bastante hueco para poder entrar, no supone demasiado esfuerzo, y una vez que nos acomodamos, pues lo que os decía, el asiento está incluso un poquito más para atrás de lo que yo suelo ir conduciendo, tenemos un espacio para las piernas que es más o menos el que podemos encontrar en la mayoría de sus rivales. De altura pues nos pasa más o menos lo mismo, y es en el tema de la anchura lo que os comentaba donde hay un poquito más de problemas. En la parte central nos encontramos con una consola bastante sencillota, simplemente tiene dos salidas de aire, aquí no hay mandas para regularlo ni nada por el estilo, simplemente está la típica ruedecita para cerrarlo o no. No han aprovechado para poner ninguna toma USB o una de tipo jack o una de 12 voltios, y bueno, pues el túnel de transmisión también es un poquito alto. Es verdad que una vez que pongamos aquí las piernas, una aquí y otra acá, pues también le rezamos un poquito más de espacio al ocupante de los lados, pero bueno, tampoco es una cosa especialmente grave, porque ya os digo que está especialmente pensado más bien para dos personas que no para tres. Solo tenemos una bolsa en el respaldo del asiento del copiloto, en el del piloto no hay, y por lo demás, pues bueno, en las puertas sí que nos encontramos una guantera relativamente amplia, que en un momento dado nos puede servir para dejar pequeños objetos. Ahora vamos a enseñar cómo funciona una de las pantallas, cómo funciona o de qué va, ¿vale? Que es la que os muestra cómo está funcionando todo el sistema microhíbrido y mecánico del Skyactiv X. Nos venimos hasta aquí, como veis se llama monitor de flujo de energía, y como veis pues bueno, hay una impresión, digamos, del Mazda 3, y tenemos por un lado el motor térmico, que veis aquí. Ahora mismo está el coche arrancado y en punto muerto, detenido. Entonces ahora mismo, digamos que si metiéramos primera y comenzásemos a andar, pues el motor marcaría esto, que es que está llegando la fuerza a las ruedas. Esto que tenemos aquí es el pequeño motor eléctrico. Aquí lo han puesto en esta parte, aunque en realidad el motor eléctrico va en la parte de la entrada del coche, ¿vale? Pero bueno, es para que lo veamos más claramente. Y aquí detrás van las baterías, que como veis tiene un total de 6 barras, ahora mismo está en 4, y ahora mismo pues bueno, está el motor arrancado y la batería, digamos que está gastando un poco de su energía. Si nos ponemos en marcha, pues lo que vamos a empezar a ver es que en función de lo que hagamos, pues por ejemplo, cuando vayamos en retención, lo que veremos es que en vez de ser el flujo así, va a ser al revés, y lo que va a hacer es que va a cargar las baterías. Cuando aceleramos mucho, vamos a ver que por ejemplo empieza a funcionar el motor eléctrico y empieza a mandar también fuerza para acá. Entonces esto va a ir variando un poquitín en función de lo que hagamos, aceleremos, vayamos reteniendo, estemos en punto muerto, todas estas cosas. La parte también más llamativa, porque bueno, esto al final es un poco similar a lo que podemos encontrarnos en un Toyota Prius, por deciros una cosa, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a la parte derecha, esta es la parte más interesante que os quería comentar, ¿no? Que es la parte del SPCCI, de cómo funciona. Veis aquí estos 4 pistoncitos que están aparecen siempre, pero en función de lo que estemos haciendo se ponen de un color o de otro. Ahora mismo está el motor funcionando con mezcla estequiométrica, aunque estamos a ralentí, y aunque no lo vais a ver quizá del todo, tiene como un tono ligeramente rojizo. Eso es lo que hace cuando está en modo estequiométrico, ¿vale? En modo de carga estequiométrica. Se pone como rojizo. Cuando aceleramos a fondo y pasamos de esas 4.500 vueltas que os comentaba antes hasta las 6.000, pues también se vuelve a poner rojo. En el resto de circunstancias pueden pasar dos cosas: que se ponga completamente verde, que es lo que ocurre cuando vamos en el modo SPCCI, y luego por ejemplo se puede poner también en un gris como apagado. Fijaos, voy a hacer una cosa ahora, acelero, si dejo de acelerar veis que se ha puesto gris, que es lo que ocurre cuando por ejemplo vas en quinta por carretera y dejas de acelerar. Vas simplemente aprovechando la inercia, en ese momento no hay ningún tipo de inyección y entonces se pone gris para indicarte que estás en cero. Y esto es lo que queríamos comentar un poquito del monitor de flujo de energía para que lo podáis ver. Pues ya vamos a empezar a contaros cómo va en marcha el Mazda CX-30 y en concreto esta versión Skyactiv X. Por empezar un poco por el coche en general, a nivel de chasis, es un coche que va francamente bien. Es uno de sus puntos fuertes. Os comentaba antes que quizá no era un coche tan pensado para viajar por la familia en cuanto a espacio, en cuanto a maletero. Cumple sin más, o sea, tampoco es que sea malo, pero es verdad que hay opciones más amplias en ese aspecto, pero
desde el punto de vista de en marcha sí que es un coche especialmente cómodo y agradable, y que además tiene muy buen comportamiento. Empezando, como os decía, por el chasis, tiene una suspensión muy bien puesta a punto, es una suspensión firme, que es verdad que cuando vas, por ejemplo, ahora mismo voy por una calle, por una carretera secundaria, por una autopista, pues notas cierto movimiento, te sacude un poquitín, pero no llega a ser nada incómodo, ni tampoco seco, ni nada por el estilo. Y sí que es cierto que al mismo tiempo de que no es nada incómoda, ni nada seca, ni nada de esto, sujeta muy bien los movimientos de la carrocería. El coche tiene unas reacciones siempre muy nobles, es un coche muy preciso, tiene muy buen tacto de dirección, los frenos van muy bien y acompaña por lo que os comentaba, de tanto la respuesta del cambio, o sea, el tacto del cambio que os comentaba antes, el motor, que ahora os explicaré un poquitín qué tal funciona. Todo esto hace que el ambiente que se cree cuando vas conduciendo sea especialmente agradable. Es un coche que va francamente bien y que se disfruta mucho conduciendo. O sea, es un coche que te puedes hacer un viaje muy largo con él sin ningún problema, ni desde el punto de vista de la comodidad, ni desde el punto de vista de los problemas de estabilidad o nada por el estilo, porque, como os digo, es un coche muy noble y muy fácil de conducir. Me gusta mucho, ya os digo, comportamiento muy bueno, uno de sus puntos fuertes, con una gran dosis de comodidad y muy buena insonorización. Pasamos a hablar del powertrain, digamos, ¿vale? Del motor, del cambio y demás. Este coche, como sabéis, os he comentado, es un Skyactiv X, es un motor 2 litros atmosférico de 180 caballos y como todos los motores atmosféricos, pues no tiene obviamente esa respuesta contundente a bajas revoluciones. Además, como este coche, con este motor, mejor dicho, este Skyactiv X, Mazda lo que ha pretendido es hacer un motor especialmente eficiente. Recordad que tienen además la etiqueta Eco de la DGT, con lo cual es un plus a la hora de circular por grandes ciudades como Madrid o Barcelona y demás. Ellos se planteaban principalmente, cuando hicieron este motor, más que un motor prestacional, querían hacer un motor eficiente, suave, agradable, y es lo que han conseguido. Es un coche que en ese aspecto va francamente bien. Y sin embargo, pues bueno, es verdad que en cuanto a respuesta, contundencia y demás, pues obviamente no tiene la respuesta de un motor turbo. Es un coche que cuando inicias la marcha es suave, sube de vueltas con mucha progresividad y hasta las 4.500 revoluciones por minuto, ahí trabaja con mezcla pobre para consumir un poquito menos, y es verdad que tiene una respuesta decente, tampoco que sea una bala, pero oye, se mueve con bastante dignidad, y a partir de esas 4.500 y hasta las 6.000 revoluciones por minuto, que es el momento en el que empieza a utilizar mezcla estequiométrica, empieza a funcionar como cualquier motor normal, y ahí sí que empezamos a notar que vienen de verdad los 180 caballos a empujarnos por detrás. El coche corre bastante, declara una aceleración de 0 a 100 en 8,2 segundos, es lo mismo, 8,5, perdonadme, es lo mismo que puede tener rivales de más o menos esa potencia. Sí que es cierto que después, a la hora de recuperar, cuando ya vas en marcha y tal, pues te obliga a tirar más del cambio para jugar más con la zona alta de cuenta vueltas y ganar velocidad pues de una forma más contundente. Pero ya os digo, es un coche que a mí personalmente me gusta bastante por su suavidad, por su progresividad, por lo bien que responde, aunque no es un coche de carácter deportivo, ¿vale? No penséis que esos 180 caballos va a suponer que vais en un coche súper deportivo ni nada por el estilo. La otra parte buena de este motor, aparte de esa suavidad que os digo, esa buena insonorización que también os comentaba cuando hablábamos del motor y demás, la otra parte buena de este motor es que además consume bastante poco. El hecho de trabajar con mezcla pobre hasta las 4.500 revoluciones por minuto, que es la mayoría de las veces vas a ir en ese margen, o sea, por debajo de esas 4.500 revoluciones por minuto, es la conducción habitual que solemos hacer, pues moviéndote en ese margen, pues el consumo es más que razonable. Nosotros en las rutas que hemos estado haciendo, en nuestras pruebas y demás, pues nos estamos situando con una conducción normal, os digo, mezclando ciudad, subidas, bajadas, carretera secundaria, autopista, a velocidad absolutamente normal, sin hacer ningún esfuerzo, pues te sitúas en torno a 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, esa es más o menos la media que haces con este coche, con este CX30 Skyactiv X. Yo os voy a poner un ejemplo, yo vivo en un pueblo de la Sierra de Madrid, de la Sierra Norte, y hoy he bajado a trabajar con atasco padre. Es verdad que bajo para abajo, ¿vale? O sea, no subo aquí prácticamente puertos. De mi casa a la autopista no me cojo ni un solo semáforo, pero luego bajo bastante por autopista y demás hasta que me metí en el atasco. Cuando llega la reacción estaba en 5,3 litros a los 100. Es verdad que son condiciones muy favorables en cuanto a la autopista, ¿vale? Porque he hecho como 40 kilómetros por carretera, 120 lanzado a punta de gas, sin mayores pretensiones, en sexta, con el motor bajo de vueltas, pero que es una forma de comentaros. Ayer, por ejemplo, cuando subía para casa, pues el mismo recorrido, también con un poquito más de atasco, llegué en 6,4.
al final, si haces una media de tal, pues estás en el tipo de recorrido que hago yo y que, insisto, que es el que hace mucha gente también de ese estilo, pues te vas a mover en torno a 6 litros, no está nada mal. Pero vamos, ya os digo, lo normal es que estés entre 6 y 6,5. Condiciones muy benévolas, pues puedes bajar de esos 6 litros, incluso ya os digo, acercaros a los 5,5, incluso menos de 5, no va a ser tanto lo habitual, ¿vale? Tenéis que tener condiciones muy benévolas como las que yo he encontrado esta mañana. Si por contra os vais a una carrera secundaria, tiráis más de apurar el motor, siempre todo lo que sea pasar de 4.500 vueltas significa trabajar como un motor de gasolina normal con mezcla estequiométrica, ahí las medias 8, 9, 10 litros, lo normal, o sea, ahí no esperéis ningún tipo de milagro porque al final ahí el coche gasta lo que gasta. Es cierto que bueno, por consumo, si nos fijamos, podemos decir, ¿gasta poco? Bueno, más o menos, si nos fijamos en lo que gasta un Seat Ateca, por poner un ejemplo que pongamos todos ahí en la cabeza, ¿vale? Un Seat Ateca 1000 TSI de 115 caballos, estamos más o menos en unos consumos parecidos, incluso en un 1500 TSI, estamos más o menos en unos consumos parecidos, unos consumos medios razonables y parecidos, yo creo que están bastante bien. Luego habrá gente que diga, joder, pero es que, pues, ¿por qué no han puesto un turbo y por qué no tal? Bueno, yo en cierta forma también agradezco que haya marcas como Mazda, ¿no? Que, oye, en vez de coger y utilizar lo que están ayudando a todos los fabricantes, que es motores pequeñitos, a veces de pocos cilindros, con un motor turbo y tal, pues oye, está bien que haya otro fabricante que diga, bueno, pues yo voy a tirar por el camino del medio y hago este motor que es diferente, que obliga más a conducir de otra manera, pero que también es eficiente. A ellos además les sirve para obtener la etiqueta eco, les sirve para bajar sus emisiones, pues oye, bienvenido sea. A mí sinceramente ya os digo, es un motor que me parece agradable y que me gusta. Quizá no sea el mejor desde el punto de vista prestacional, pero tiene otras ventajas y ya os digo, consumos creo que están pues bastante logrados. Por lo demás, pues ya os he comentado, un coche muy estable, bastante cómodo a nivel de chasis, con un motor que sin ser prestacional responde bien, mueve sin ningún problema el coche y pues bueno, ya os digo, con un consumo también más que razonable. Bueno amigos, y ya para acabar vamos a hablar del tema más delicado para muchos de la compra de un coche, que es por supuesto el tema económico. El Mazda CX-30 está disponible con motor Skyactiv G de 122 caballos, está disponible desde 24.000 euros, mientras que si nos vamos al diésel, Skyactiv D está disponible desde 26.000 euros. Si queremos un Skyactiv X como este de la prueba con sus 180 caballos y su pegatina eco, que también tiene por cierto el Skyactiv G, pues arrancamos en los 27.000 euros. Ese precio se puede ir hasta los 34.000 en el caso de que optemos por un CX-30 con motor Skyactiv X, con tracción total, con cambio automático y también con el acabado más completo Zenith. Y ya está, hasta aquí la prueba de hoy. Ahora sí que podemos terminar. Si os ha gustado, ya sabéis, no dudéis en darle al me gusta y también en compartirlo con vuestros amigos. Si además queréis estar al día de todas las novedades del motor, pues no dudéis tampoco en suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta luego!